Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos acerca de la confiabilidad. Cuando hablamos de confiabilidad, primero que nada debemos tomar en cuenta cierta terminología. Dentro de ellos encontramos y debemos partir por el término de confiabilidad. En sí hace referencia a esta característica de calidad que va a medir la duración de los productos. Además de ello, se la va a considerar como la calidad a largo plazo porque mide esta duración en sí. Y ya dentro de las matemáticas se la conoce como esta probabilidad de que un producto funcione sin ningún tipo de falla. También vamos a hablar de las fallas de un producto. Va a ser aquel producto que va a operar fuera de especificaciones, ya sea superior, inferior o cualquiera que se esté estipulando dentro de la planificación o el proceso de producción. Además de ello, tenemos la de que va a tomar en cuenta la desviación de valores con relación al valor nominal. Y finalmente tenemos la falla, el tiempo de falla o el tiempo de vida de un producto, que en sí va a ser el tiempo que transcurre desde que el producto es sacado de la producción hasta que finalmente deja de funcionar. Cuando hablamos del estudio de confiabilidad, primero que nada, eh, va a ser este análisis de vida de un producto con respecto al tiempo, ya sea en años, meses, días, horas. Y para ello se debe tomar en cuenta el tiempo TP o cuantil P, que va a caracterizar a un producto y determinar la garantía, o sea, la durabilidad del producto. Tenemos la confiabilidad del producto con respecto al tiempo TP. Para ello, para esta confiabilidad se va a emplear 1 menos el valor de P de esta probabilidad. Tenemos la propensión a fallar también y la probabilidad que sobreviva desde el tiempo cero hasta un T adicional, que es decir, hasta cuando ya se tengan que realizar modificaciones o sustituir el equipo en el futuro debido a fallas. Y finalmente tenemos que es necesario combinar todos estos puntos para que exista una mayor confiabilidad dentro del análisis. Tenemos las características de estudio de confiabilidad. Primero que nada debemos tomar en cuenta que el tiempo de falla jamás va a ser negativo. Por eso se va a adaptar con mayor facilidad a distribuciones como Weibull, log normal, exponencial y gamma. Además de ello, que la cantidad de mayor interés va a ser el valor de TP, la importancia de los datos de fallas. Es necesario contar con estos datos para poder realizar este estudio de confiabilidad y mucho mejor si se lo realiza dentro de un proceso de experimentación y más no que vaya a ocurrir dentro de la producción, porque de esta manera nosotros vamos a tener que cambiar maquinaria, ya sea productos, materia prima, y en sí va a representar un fuerte valor económico y que va a afectar a las finanzas. Tenemos el tiempo de vida o de falla y que hay que tomar en cuenta aquellas observaciones que van a tener que ser censuradas dentro de este proceso. Además, que la prueba de vida acelerada para productos debe realizarse únicamente para aquellos que sean de gran durabilidad y más no para aquellos que tienen bajo, bajo tiempo durable. Por eso se lo realiza más que nada como tal vez a alimentos, eh, a metales, entre otros. Tipos de censura. Cuando hablamos de censura va a ser van a ser aquellos factores en los que no se conoce el tiempo de falla de ciertas unidades de forma exacta. Entonces, o puede ser cuando la información es parcial con respecto al tiempo de las fallas. Entonces, para ello nosotros vamos a tener 4 tipos de censuras. Tenemos por la derecha, por la izquierda, de intervalo y múltiple. La de derecha, tenemos de 2 tipos. Con respecto a la censura por el tiempo, que va a ser la de tipo 1, es decir, aquellos datos de unidades que no fallaron con relación a en un tiempo en específico. Y tenemos el
de tipo 2, que también es conocida como censura por número de fallos, es decir, este valor va a tomar la letra R, es decir, hasta que cierta cantidad de unidades llegue al fallo. Luego tenemos la de izquierda, que es decir, cuando una unidad en prueba falló momentos antes del primer tiempo de inspección. Con relación al intervalo, tenemos que la unidad falló en un momento dentro de este intervalo, de estos valores de tiempo, y no va a ser posible la inspección continua. Tanto en la de izquierda como de intervalo, se tiende a cancelar las inspecciones y se las vuelve a reagendar o finalmente ya no se las realiza. Y finalmente tenemos las múltiples, que primero que nada va a tomar distintos tiempos de censura y ciertas situaciones que se van a cumplir. La primera es que se van a retirar unidades censuradas del estudio. Esto va a hacer que pueda finalmente el análisis no sea el correcto. E igualmente, con relación a la siguiente situación, terminación del estudio antes de obtener fallos. Dentro de estas dos situaciones es complejo continuar y en muchas ocasiones se va a tener que parar la inspección. Además de ello, para tomar en cuenta la confiabilidad, se van a necesitar de ciertas funciones. ¿Por qué? Primero debemos nosotros definir nuestra función en general que se va a utilizar y con ello vamos a poder distinguir qué tipo de distribución utilizar con respecto al tiempo de vida simple. Entonces, tenemos varios tipos de funciones. La primera es de densidad. Esta va a hablar del área bajo la curva entre dos valores. Y esta área va a representar la probabilidad de que se vaya a encontrar fallas dentro de este intervalo. Como les dije, la mayoría de los procesos con respecto a la confiabilidad van a adaptarse a distribuciones Weibull, log normal, exponencial o gamma. Y por eso dentro de la función de densidad, la que mejor se adapta es la de distribución exponencial con parámetro recíproco. Como podemos ver aquí, es la función que se utiliza para este tipo de confiabilidad. Tenemos la distribución acumulada, que va a representar en sí a una probabilidad de que un producto vaya a fallar antes de tiempo. Como lo menciono, es una probabilidad, entonces debemos tomar en cuenta. Además de ello, podemos observar la gráfica de la distribución acumulada, cómo actuaría con respecto al tiempo. Tenemos la función de confiabilidad, es decir, va a ser también conocida como función de supervivencia y va en sí a hacer esta probabilidad de que un producto no haya fallado. Por eso va a tomar en cuenta también a la función de distribución acumulada para nosotros poder continuar. Luego tenemos la función de riesgo, que va a ser en sí la propensión a fallar en un tiempo T. También se la conoce como tasa de falla instantánea. Como podemos ver aquí, también va a tomar en cuenta la función de la confiabilidad, de la distribución acumulada y de densidad. Es decir, va a ser un análisis mucho más completo. Luego vamos a hablar de los modos de falla. Cuando hablamos de modos de falla, a cada uno de ellos que existe dentro de este análisis se lo debe incorporar dentro de nuestro estudio. Además de ello, se debe analizar por separado, porque cada uno va a contar con distintos aspectos que se deben tomar en cuenta y deben ser en específicos tratados. Se debe realizar en todos los modos de falla, como ya los mencioné, pero por separado. Y se debe determinar aquellos que deben ser desechados del proceso o del análisis con la finalidad de seleccionar una nueva confiabilidad y que esta finalmente sea la correcta.
tenemos nuestra fórmula de confiabilidad, como nosotros podríamos utilizarla. Además de ello, la confiabilidad dentro de sistemas, es decir, se habla de sistemas porque van a haber ciertos componentes conectados entre sí. Por eso tenemos distintos. En serie, el primero, porque se encuentran conectados de tal forma que el sistema va a funcionar. Además de ello, va a dar a conocer esta probabilidad de que todos los componentes vayan a funcionar en sí. Esta es la fórmula que podemos observar aquí y C va a representar la confiabilidad y K el número de componentes. Luego tenemos la regla del producto de probabilidades, que se debe estimar la confiabilidad de varios modos de falla. Y este valor de la confiabilidad debe ser mayor a 0, pero menor a 1. Podemos ver el gráfico de cómo sería una confiabilidad de un sistema en serie. Luego tenemos un sistema en paralelo. Este sistema va a ser en el que se encuentre conectado un componente con otro. A mayor cantidad de componentes, el sistema va a ser mucho más confiable. Nuevamente, vamos a utilizar el K, que va a ser el número de componentes, y CK, las confiabilidades. Entonces, para esta fórmula vamos a utilizar que va a ser 1 menos la probabilidad de que todos fallen, es decir, 1 menos la confiabilidad de C1 por 1 menos la confiabilidad de 2, y así hasta completar todas las confiabilidades. Tenemos unas que son mixtos, que se debe aplicar cada uno por separado y suele dificultarse a obtener la confiabilidad del sistema, pero debemos seguir las mismas reglas de confiabilidad, es decir, si es en serie, multiplicarlas todas, y si es en paralelo va a ser 1 menos la confiabilidad de ese componente. Finalmente tenemos la función de estructura de un sistema. Va a tomar un valor 1 cuando el sistema va a funcionar y de 0 cuando no lo haga. Se va a emplear para el cálculo de confiabilidad de un sistema, donde X va a ser la trayectoria, que indica que el sistema funciona, y el corte, una X de corte, cuando no va a funcionar. El tamaño de X va a ser el número de componentes de un estado, y la trayectoria mínima va a ser este vector de X más un componente que no vaya a funcionar, para que así el sistema pueda indicar que finalmente no va a funcionar. Aquí nosotros podemos observar las fórmulas que se emplean para poder llevar a cabo este cálculo. Y finalmente tenemos los métodos de trayectoria. Se habla de métodos de trayectoria, primero, porque eso va a ser empleado en sistemas en serie o en paralelo. La confiabilidad va a ser mucho más fácil de encontrar y se van a sustituir los valores de X y que va a ser igual a 1, 2, 3, 4, que van a ser cómo llegan los fallos, con confiabilidades para los componentes. La regla de combinación de funciones. Es importante indicar que en ocasiones se van a combinar ciertas funciones entre sí. Entonces, la regla primera nos va a hablar que sean dos sistemas, uno con función estructurada y otro con función estructurada que sea similar y se encuentre conectado en serie. Esta función de estructura va a poder multiplicarse en sí. Luego tenemos la regla 2. Si los mismos sistemas de la regla 1 se conectan en paralelo, la función de estructura resultante va a ser como lo mencioné, va a ser la confiabilidad por 1 menos la confiabilidad la confiabilidad 1 por 1 menos la confiabilidad 2 y así. Entonces, primero que nada, se van a seguir ciertos pasos. Tenemos que encontrar la trayectoria mínima, aplicar definición del sistema en paralelo para las trayectorias, se deben simplificar expresiones con reglas y se deben sustituir X por la confiabilidad de K y poder resolver de esta manera. Ahora sí nosotros vamos a poder continuar con nuestro ejercicio.
Voy a compartirlo. Entonces, como habíamos mencionado, a ver, el ejemplo de aquí nos menciona, el sistema dado la figura 1319 se llama sistema puente y es muy utilizado para incrementar la confiabilidad de redes eléctricas. Suponga que las confiabilidades de los 5 componentes son CA 096, CB 092, CC 094, CD 089 y CE. Calcule la confiabilidad del sistema utilizando el método de trayectorias. Entonces, primero que nada vamos a tener que sacar CA, los valores de CA, CB, CC, CD y CE. Nos dice que la confiabilidad de A va a ser 0.96, de B 0.92, de CC 0.94, de CD 0.89 y 0.9. Nosotros vamos a tener que analizar, entonces vamos a traer nuestras fórmulas con nosotros. Tenemos cuando es en serie, se debe utilizar esta fórmula. Y cuando es en paralelo, se utiliza la siguiente fórmula. Entonces, vamos a comenzar primero por aquellos que se encuentren en paralelo en este caso, para que todo se encuentre de mejor manera. Si podemos observar, tanto AD y B se encuentran en paralelo. Entonces, vamos a calcular A y D. Sería C de A y D va a ser igual a a 1 menos la confiabilidad de A, que en este caso es 0.96, perdón, es 1 menos la confiabilidad de A multiplicado por la confiabilidad de 1 menos la confiabilidad de D. Ponemos sí y nos va a dar que la confiabilidad AD en paralelo va a ser de 0.9956. La confiabilidad de B y E va a ser, vamos a tener que multiplicar a 1 menos la confiabilidad de 1 menos B por 1 menos la confiabilidad de E. Cerramos y tenemos que la confiabilidad en este caso va a ser de 0.9920. Estos tenemos que recordar que se encuentran en paralelo. Entonces, si nosotros ahora sí graficamos nuevamente, nos quedaría prácticamente nos quedaría en serie esto de aquí. Este de aquí con este de aquí y este igualmente. De ahí ya nos quedaría todo en, esto sería paralelo. Y finalmente ahora sí ya todo tendríamos en serie. Entonces vamos a calcular la confiabilidad del sistema. Que en este caso va a ser la confiabilidad de A de AD por la confiabilidad de BE y por la confiabilidad de C.
Es decir, el sistema va a tener una confiabilidad de 0.9283. Es un valor alto y es decir, es muy bueno para este sistema. Eso es todo por ahí. Muchas gracias.